Marco, qué gusto hablar contigo de nuevo. Debo decirte que a mí me encanta cuando hablo contigo porque tú eres una persona que en este género conoce perfectamente por tu experiencia el detrás y el frente a las cámaras. Y en esta película tienes muchos créditos. Eres productor ejecutivo, protagonista, creaste la historia, eres parte del equipo que escribió el film, hiciste tus propios stunts, eres director de peleas. Son muchas las facetas y las cosas que tienes que como responsabilidad en esta película. Y quiero saber para ti, ¿cuán divertido es ser responsable de tantas cosas pues estar a cargo de lo que finalmente se le llega al público? Wow, es es muy bonito porque tienes una visión desde el principio y tienes la posibilidad de imaginar algo y llevarlo a cabo exactamente como lo tienes imaginado. Entonces, ese proceso es muy bonito. Porque para eso tienes que tener ese control y ese poder de tomar decisiones, desde el casting que se elige, desde el color de la ropa que el actor va a usar, desde la locación, de dónde poner la cámara. Todo eso forma parte de ese proyecto, de ese resultado final que es importante. Y en este caso, como era una idea que nació de una inquietud y fue una historia que nace de esta como pregunta, nosotros como seres humanos que estamos jugando a ser Dios y estamos replicando humanos, haciendo clonaciones o haciendo robótica y en un futuro quién sabe qué, o sea, va a pasar. La pregunta es, ¿vamos a ser capaces de replicar afinidad entre dos seres humanos? ¿Vamos a ser capaces de replicar esa conexión emocional que existe entre dos seres humanos? Fue la pregunta que gatilló este proyecto y eso venía con unas gran influencias en cine oriental que me gusta mucho, que me inspiró, en las influencias que he tenido creciendo con Ernesto, del cine que vemos, de cómo se maneja el suspenso, como David Lynch, como Takeshi Miike, y todos estos cineastas que ocupan muchos elementos cinematográficos para crear estas atmósferas. Y claro, y qué bonito tener esa libertad de experimentar con eso y poder llevarlo a cabo y tener esa capacidad de desarrollarlo, la verdad. Es bien bonito. Mencionas el tema de la locación y me encanta el hecho de que lo hagas porque cuando es en este tipo de lugar se requiere de una familiarización total, especialmente para esas escenas en las que hay tanta acción, conocer muy bien todos los aspectos como de la cultura donde uno está para saber qué se puede utilizar y que se vea verosímil, que se vea creíble. ¿Cómo fue ese grado de familiarización con el lugar donde estaban y cómo fue la selección de la locación? Wow, eso fue un proceso. O sea, llegamos antes allá y fuimos a ver locaciones y bueno, a trabajar con el equipo de stunts. Es un equipo que trabaja mucho allá y les di la libertad de co-crear conmigo todas las escenas, de absorber un poco toda su experiencia y su cultura en crear estas escenas y cómo ellos abordarían la escena, entendiendo la locación. Y ahí yo metía como mi personaje y decía, no, pero mi personaje haría esto, aparte que él pelea de esta forma, pero me gusta este elemento que estás trayendo, que a mí no se me hubiera ocurrido, entonces ahí cómo lo incorporamos y así fue una co-creación para poder asegurarme de no dejar de lado esa cultura y esa cosa única, ese sabor único que me podía traer haber filmado en Bangkok también. Es increíble porque además se prestan muchas cosas. Ahí no es una sociedad ultramoderna o las partes que se ven en la película no son ultramodernas y eso permite que nosotros como que vivamos el día a día de las personas en los mercados. Entonces yo no sé, siento que grabar entre tantas personas tuvo que haber sido una delicia, un gran reto pues obviamente algo divertido para ustedes como realizadores, ¿no? Sí, 100%. Muy bonito Bangkok y siento que es una ciudad tan mágica que te permite hacer verosímil y creíble una historia como esta, donde algo, dentro de la cotidianidad puede haber Ujú. una historia por debajo de todo eso, por esos callejones que tiene y los neones y esas atmósferas que se crean, te hace verosímil una historia como esta. Creo que era muy importante en ese sentido, la locación. Tu personaje Bruno es víctima del síndrome de estrés postraumático. Le han pasado,
ha estado muy expuesto a la violencia, pero sobre todo un episodio profundamente doloroso. Y eso se evidencia mucho en muchas cosas de su comportamiento. Aun cuando es víctima de un ataque que le hacen con drogas, él está en modo defensa todo el tiempo y eso es algo que pasa con las personas que padecen de este síndrome. ¿Cuán serio es para ti abordar este tipo de padecimiento cuando haces un personaje como este? Mm. No, claro, o sea, son temas delicados, son temas reales, o sea, es fuerte y mira, no necesariamente, claro, uno lo lleva a ese extremo porque es una película y hay que tratar de, en un periodo, en un periodo tan corto, contar una historia efectiva, ¿me entiendes? Pero siento que no necesariamente un PTSD tan así diagnosticado, hay gente que sufre de cosas que son a lo mejor más sutiles, pero son muy difíciles. Y es algo muy común en el día de hoy. Constantemente la gente está lidiando con muchos miedos, muchos traumas, muchas cosas que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que son temas a tratar y a tratar de forma seria, con medicina o con terapia, se le minimiza el problema a la persona. Es como, Ujú. pero es un tema que hoy en día la sociedad tiene, siento yo. Y yo creo que es por toda esta como exigencia que hay, la sobreestimulación de los medios y el acceso a esta conectividad y que todo es tan inmediato, genera una ansiedad que siento que ha crecido mucho en la sociedad hoy día. Cuando hablamos cuando en el 2024 cuando hiciste Killer's Game, desde ese momento y con ese personaje que me decías, pues el personaje este tenía que crear a partir de música, yo quedé convencido de que cada vez que tú haces una coreografía de pelea tienes como una banda sonora en tu cabeza, como que estás siguiendo Un un beat. ritmo específico. Claro, claro. Y en esta Ah. película, cuando te veía pelear, te sentía, no sé por qué ahora no lo puedo despegar del baile. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva como musical de lo que hay al crear una escena de peleas? Mira, sí, ahora, el desafío es no caer en ese ritmo porque o jugar con ese ritmo, porque en el Killer Games el personaje era bailarín. Entonces había que mantenerse en ese ritmo, ¿cierto? Ajá. Pero cuando estás haciendo una coreografía de pelea, que siempre, que claro, como coreografía tiene un ritmo, tiene una cierta dinámica, la idea es cómo tú rompes esa dinámica para que el público no automáticamente caiga en un ritmo y tu cerebro pase a estar viendo un conflicto a algo armónico. ¿Me entiendes? Porque si yo empiezo a adivinar el ritmo, yo empiezo ya a saber, pa, ta, ta, pum, ta, ta, pum, chu, pum, pa. Entonces, ese es un ritmo. Entonces, ¿cómo yo rompo ese ritmo? Entonces, ahí tú también utilizas el ritmo a tu favor. A lo mejor creas un ritmo para después romper ese ritmo. Y esa rompida de ritmo es el wow moment que queremos. Claro. Entonces, ese es el juego que uno trata siempre de lograr y jugar con este tipo de escena. Y para eso a mí me gusta mezclar mucho situaciones reales dentro de la coreografía. Como por ejemplo, esta película, si tú te fijas, las peleas son todas muy distintas, ¿ya? Mm. Y ya para el final, cuando nos encontramos en esa pelea, yo lo que traté de hacer con la cámara es hacer un observador alrededor y tenía a estos dos personas luchando y eso era totalmente fuera de ritmo. Había momentos muy cortos de ritmo, pero había muchos momentos de error. Había muchos momentos sucios donde era casi como un combate real, donde se podía esperar cualquier cosa porque estábamos fuera de ritmo. Ujú. Y eso, ese es el desafío que uno tiene cuando crea estas escenas de combate. Mi última pregunta en este tópico tiene que ver también con, y eso también lo hablamos cuando hiciste John Wick, y es que muchas veces cuando uno ve estas coreografías en otras películas, no en las tuyas, siempre hay un tercer o cuarto atacante de atrás que no está haciendo nada y espera como Acá, que el protagonista esté libre para acá. poder enfrentar a ese que viene por detrás.
Tú no Sí, haces eso. A tus personajes o a Bruno, por ejemplo, le pasa que lo atacan por detrás, que le pegan porque son muchas personas y en la vida real uno no puede atender a 5 personas que lo están atacando, ¿no? sí, Entonces, pues cuando sí. tú creas tus coreografías, también le metes ese tono de realidad, que si viene alguien por detrás a atacarte, te corta o te hace algo y el personaje es vulnerable, no es completamente como que los tumba a todos y ellos esperan para atacar, no, están todos lanzándose sobre él, ¿no? Sí, pues sí, sí, sí. Bueno, eso sí, siempre esos desafíos son difíciles. Dentro de la fantasía o de la coreografía, que no se sienta que estás viendo una fantasía o una coreografía. O sea, ahí siempre está ese desafío. Pero por otro lado, también hacer algo espectacular y que no sea tan tosco y tan fome que la gente dice, bueno, me pegó un palo en la cabeza y ya. Entonces ahí viene esa parte, ese desafío es bonito. Y para despedirme tengo que hablarte sobre el elenco, porque ahí con tu chica hay una química súper bonita que nace yo me imagino, de una interacción entre los actores que permite que se tengan confianza o que se la vayan ganando a medida que que los personajes van adquiriendo esa confianza. Y es una progresión bonita la que hay ahí. ¿Cómo fue trabajar con ella? Ah, bien, bonito. Bueno, el casting fue muy difícil porque, por un lado, si te fijas, ese personaje tenía que, por un lado, tener esa vulnerabilidad y esa capacidad de empatizar con Bruno, pero por el otro lado, tenía que también tener esa ambigüedad de no saber si es que le podía hacer algo malo. Y ese suspenso que se maneja en la película cuando se conocen era muy importante y era muy clave en el casting de ese personaje, en de que ella tuviera algo que si tú lo acompañabas con la música correcta, con la toma correcta, podías estar viendo fácilmente una película de terror en vez de una película de romance. Y esa dualidad es la que encuentro bonita, claro, que fue haber encontrado ese personaje fue tremendo y bueno, las escenas, es que creo que con ella al final era mostrar esta idea de la afinidad, de cómo entre estos dos personajes que nacen desde la desconfianza, porque se conocen de algo súper raro, algo súper misterioso, y es como, al principio la idea era que él no confiaba en ella y ella tampoco confiaba en él. Nace totalmente la relación desde una desconfianza. Y cómo de a poco las conversaciones y el tiempo que pasan juntos empiezan a ellos a vincularse y empieza a generarse esta afinidad que claramente ella nunca logra con el ser que la creó y que la trató de... bueno, ¿para qué vamos a hacer el spoiler? Sí, no, sin spoilers, debo decirte que en este caso la afinidad para mí nació a partir, y es que a mí me gusta la comida, nace a partir de una sopita. Y a mí eso me pareció súper, súper bonito. Marco, te agradezco infinitamente por tu tiempo y espero verte pronto. Muchas gracias, gracias por el apoyo, hombre.